Hola compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Jesús Yasmani López Cruz. Estamos en la actividad número 13 de soportes de información. En breve les daré cómo se desarrolló en el transcurso del curso los soportes que se implementaron sobre la escritura. Ajá. Pues la elección de los mismos depende de los factores que van desde los conocimientos y técnicas que se desarrollaron en una determinada zona, como lo que fue el papiro en los egipcios, el uso de los materiales a manos sencillos, bueno, no fueron tan sencillos de usar como lo que fue el papiro en Egipto. Al uso de los materiales a manos se encontraban las tablillas de cera o de madera o la pizarra. Algún empleo de las escrituras con fines sociales y políticas que buscaban establecer mensajes duraderos a ser posibles perennes que alcance a toda la población, como las inscripciones monumentales romanas en piedra. Por otra parte, el uso de distintos materiales no solo comparte en distintas técnicas, sino que condiciona también la evolución de la misma, de la escritura, tanto si se trata de sistemas ideográficos como los jeroglíficos, los logogramas o la escritura alfabética. Ajá. Básicamente la escritura se fija en el soporte por dos procedimientos, por el inciso y por el trazado. Es decir, o bien inscribe, eso se trata, se agrega, esculpe, incide o marca, etcétera. A veces con incisiones tan débiles que son un poco más de rasguños, a veces con rebajas profundos realizadas en cincel, dependiendo de la dureza de los materiales. O bien se escribe, se dibuja, se pinta, se caligrafa, se imprime bien con pinceles, plumas, calamos, lápices o rotuladoras. Si se trata de escrituras manuscritas, bien con linotipia, cajas a partir de la imprenta, teclados de soportes magnéticos, etcétera. Y en cuántos procedimientos se han desarrollado desde la aparición de las máquinas de escribir y de los ordenadores. Cabe suponer que para cada documento importante en textos legales, conmemoraciones de triunfos militares se usan en mármol o en bronce, sobre todo los que diseñan cuidadosamente la letra y se graba. El cotocismo o papiro se pintaba con documentos religiosos y son simbólicos de los faraones egipcios, pero sobre todo las paredes de las casas y muros de las ciudades que se pintaban rápidas consignas políticas con mensajes curiosos, obscenos, amorosos, humorísticos. Sobre arcillas se anotaban registros de cuentas y relaciones económicas en Mesopotamia. Sobre todo la tablilla de cera se escribían los niños romanos sus ejercicios escolares que borraban y volvían a utilizarse después. Sobre pergaminos se iluminaban precisos manuscritos en la Edad Media con los textos literarios y religiosos científicos sobre objetos pequeños de oro, metales preciosos o semipreciosos. Se grababan los nombres de los propietarios o quien ya que habían fabricado. Bien es cierto que con la aparición del papel, la escritura se conocerá el soporte universal para su definición, dado cabida a cualquier tipo de mensaje, especialmente desde la aparición de la imprenta. Los soportes inscritos empezaron desde la arcilla cerámica, en sentido de la escritura más antigua conocida de la cuneiforme sumeria del año 3200 a.C. aproximadamente, conservaban tablillas de arcilla. Aunque la escritura no era tan entendida como un sistema de comunicación humana, por medio de marcas visibles convencionales remontadas a esas tablillas no pueden, sin embargo, dejan de ser considerarse precedentes de las mismas.
en tanto que sistemas escritos de comunicación del hombre, otro tipo de dibujos, anotaciones o marcas, sobre todo sobre soportes diversos, los pentogramas, pinturas que son pinturas rupestres o como las pinturas de la India, por ejemplo los petroglifos, tallas rupestres o a las diferentes formas de anotar cantidades o cuentas. La silla es un material sobre el que se conserva la escritura más antigua, incluso las llamas cuentas simples y cuentas complejas, fichas que representaban productos en la zona de media luna fértil o de la Oriente Medio y que suelen considerarse como una protoescritura procedente de la escritura sumeria. Son de arcilla, así como los envases que se guardaban en las placas, sobre todo que se anotaban las cantidades y tipos de productos que esas cuentas representaban. La aparición de la alfarería facilitó el uso de la arcilla como soporte de escritura en el cuarto milenio antes de Cristo, formadas placas muy finas, generalmente tamaño similares, cuadradas con las esquinas algo redondeadas, y cuando aún estaban húmedas y brandas se encendían con una cuña de metal, de marfil y de madera. En segundo material ya se utilizaban la madera, tablillas de cera, de cortezas de árboles o de huesos. La madera fue otro de los materiales usados con profusión desde los tiempos remotos, ya utilizada al parecer en época sumeria, tuvo un empleo considerable en Egipto. Junto con el papiro tenían la ventaja de ser más abundante, barata y fácil de preparar. Podría usarse para grabar mensajes sin estar protegida o preparada como hoy puede ser, pero el uso no deja de ser pasajero. En esos casos normalmente se trataba de recubriéndola de cera blanqueadora con barniz. También se les aplicaba en ocasiones una capa de estuco en lugar de cera. En Grecia y en Roma las tablillas enceradas fueron el principio del soporte de la escritura, tanto para el público como lo privado. Se conservan en algunas de ellas que contienen textos literarios como los griegos de las fábulas de Babrio y poemas de Calímaco, en Leiden y de Viena, o de diversos tipos de tablillas latinas de Pompeya, y son múltiples las referencias que pueden encontrarse en los autores griegos como latinos sobre el uso de las tablillas. En las tablillas de cera se engrafiaba el texto con facilidad con un estilo metálico u otro objeto pulsante, y se borraban de manera también sencilla. Normalmente los estilos tenían extremos opuestos a la punta, un acabado romo en forma de apátula con el que como se raspaba la cera, se aplastaba y se alisaba, reutilizándose nuevamente. Como les decíamos, esto lo utilizaban mucho los romanos para los estudiantes, ya que era muy fácil de accesar, de borrarlo y de utilizarlo. Como muestra de como las tablillas, como muestra del mundo romano se podía formar dípticos, trípticos y hasta polípticos, denominados códices, de donde se pasarían después de la designación de los libros, en el sentido que universalmente tienen cuando sugirieron en los siglos de la cristiana, es decir, de los códices. La madera también la madera también se usó mucho en China para fabricar sellos, junto a la cerámica, el bronce sobre el que se grababan signos. Si bien en muchos casos de la madera, así como otros materiales tales como el bambú, las cortezas de los árboles como el abedul o el aloe, los huesos de tortuga u otros animales, aunque pueden ser incisos, se suelen usar como material sobre el que se dibuja o se pinta en la escritura. La escritura antigua de pueblos germánicos, las llamadas runas, también aparecen incisas en objetos de madera, varas, cofres o cajas.
Al igual de la madera, los huesos de ballena, tortuga y otros animales diversos también aparecen en diferentes civilizaciones como soportes de escritura, aunque mayoritariamente se pintan en ellos, también lo hay incisos como muescas y signos en épocas prehistóricas en Europa. En las runas o en civilizaciones como la maya y la azteca en América, también entre árabes de la Edad Media se usaron los huesos incisos para engrafiar textos mágicos e incluso versos de Corán. El otro material que se utilizaba era la piedra y metales. La piedra es el material más consistente, no necesita preparación y casi indestructible, salvo por la elección propia del hombre y el desastre natural. Esta soporte de excelencia de epigrafía griega y especialmente la romana se utilizó mucho. Dentro de los diferentes soportes del apreciado y noble era el mármol, bien pulímetro de múltiples variedades locales. En Roma, aunque en escaso hasta finales de época republicana, su uso de incremento en época imperial. Además, el mármol en granito, basalto y cualquier tipo de piedra en general. Entre los metales, el bronce, y sin duda el más importante, resultaba muy costoso y difícil de grabar, pero era muy apreciado para escribir documentos jurídicos como decretos de leyes, diplomas militares, leyes de patrocinio y hospitalidad, etc. Además tenía la ventaja sobre el mármol su mayoría movilidad. Para grabar la escritura, sobre todo en la piedra, se realizaba una serie de actividades bien definidas. Primero se cortaba la piedra de forma y se hacían molduras o decoraciones. Los encargados de estas tareas eran lapidarius o marmorarius. A continuación, partiendo de un texto dado, posiblemente anotando en tablillas de cera, papiro u otro material, se diseñaba en espacios epigráficos que iban a ocupar en la piedra, y se dibujaban las líneas por donde se debían de trazar las letras, así como las formas de estas con yeso de carbón o material similar. Esto a elaborar la llave. Estaba a labor de llevaba a cabo de ordinator. Después de pensaba a esculpir la piedra, realizando una profunda incisión de corte triangular, cuando cuadrada o semicuadrada, según la selección del instrumento del cincel. Generalmente esto se daba en inscripciones monumentales públicas o sepulcradas privadas, pero de letras capitales y realizadas con intención de perdurabilidad y exposición pública. Piedras de bronce, metales diversos aparecen en inscripciones antiguas también en China, como en la escritura del Gran Sello del periodo Zhou occidental de 1028 al 771 a.C. Se conocen inscripciones de los primitivos periodos de la India, láminas de cobre. Un grupo especial de escrituras espontánea y directa sobre soportes duros en los gráficos, sobre roca, piedras, en general muros, etc. Si bien lo más frecuente son pintadas como conocidas como la Pompeya, también se encontraban esgrafiados en rocas, cuevas y abrigos naturales, catacumbas, muros o paredes diversas. Se conocen de todas las épocas y su práctica se prolonga hasta la actualidad, aunque es preferente como graffiti pintados. Las diversas durezas de los materiales y los incisos que en ellos podían producirse en fundación del objeto, utilizando el metálico o no, de punta afilada o más romana o Roma, en función de intencionalidad misma y de la ejecución rápida y espontánea, como los graffiti, o por lo contrario, la cuidadosa preparación de todas las circunstancias, en suma, pudieran influir en la escamitación y estilización progresiva de formas de la escritura, en los cambios operadores en la cursivización de la forma de las letras o en la tendencia de abreviaciones. La mayoría de los materiales
antes mencionados sirven o han servido de soporte de escritura dibujando o pintando la técnica para realizar varias considerablemente, así como los instrumentos usados en lugar de cincel y martillo para esculpir las letras o instrumentos pulsantes, estilos metálicos, puntas afiladas de piedra o de metal. Se usan pinceles fabricados con pelos de mata o de ardilla, plumas de oca o a través de tintas diversas fijadas de tinta de barnices. La superficie no se encienden rebajando o tallan, sino que se dibujan, pintan o se imprime sobre ellas. Pero entre los diversos materiales que se pintan y no se incinden, tres son los fundamentales de los que pueden afirmarse que han transformado la historia de la escritura y con ello la historia de la cultura de papiro, pergamino y papel. Los otros materiales, ya sean dado de origen orgánico o vegetal o animal, ya sean inorgánicos, piedras o metales, se han usado también para textos pintados, escritos y no escritos, en todas las épocas y lugares. Así la silla y la cerámica, los ladrillos de barro cocido u otros objetos aparecieron pintados en Egipto, junto con rótulos en tumbas y por supuesto papiro, pero también junto a los textos inscritos en las piedras. Las sedas o otras telas usaban tanto en los egipcios como en el mundo asiático. La madera se barnizaba y se podía pintar con tintas tanto en el mundo occidental como en el oriental. De hecho, el bambú, el aloe y otros árboles de corteza se pintaban en China, India y en Egipto. En las civilizaciones de América Central, de la India, por ejemplo, se conservaban fragmentos escritos realizados por budistas a comienzo de la era cristiana en folios o láminas de madera, fundamentalmente de dos variedades de árbol, aloe o abedul. Sobre las láminas cartadas, pulidas y barnizadas se pintaba la escritura. En China, los primeros testimonios en la escritura conservados son los llamados huesos oraculares o huesos de dragón, en realidad caparazones de tortuga escapuladas en buey, con signos a veces incisos, para también pintado en tinta negra y roja. Contienen anotaciones adivinatorias y mágicas de la época de la dinastía Shang, hacia 1766 y 1122 a.C. Su antigüedad compite con las placas de bronce grabadas con textos similares al contenido. La piedra y la roca se pintan en Grecia y Roma, como los ya citados graffiti pompeyanos. Se conocen en España, por ejemplo, también gráficos pintados en la Cueva Negra de Fortuna, en la provincia de Murcia, de los siglos I y II antes después de Cristo. En definitiva, cualquier soporte podría utilizar para pintar cualquier mensaje, por medio de cualquier instrumento o recurriendo a cualquier técnica, incluso puntualmente hasta lo más insospechados. Es principio no solo de la piel humana, como cuando se anota un bolígrafo en un texto por lo contrario se tatúa, sino hasta sangre por citar aquella mencionada conocida época del emperador Constantino, quien permitió grabar el testamento con propia sangre sobre la espada o el escudo polvo de sus soldados moribundos. Aquí ya se maneja el papiro. Uno de los rasgos característicos de la cultura egipcia, junto con la escritura jeroglífica o el arte monumental de las pirámides, y sin duda el uso del papiro, una planta palustre y de familia de las ciparáceas, Cyperus papyrus, que se nombra así en griego, que crecía abundantemente gracias al clima y carácter cenagoso de las márgenes del río Nilo. En Egipto, así como en Siria, Etiopía y Palestina. Actualmente crece en pequeñas cantidades en Sicilia, si bien no se sabe por certeza si autóctona o fue importada a los árabes en la Edad Media. El papiro se usaba con múltiples fines en el antiguo
en las antiguas ropas, velas, calzado, incluso en pequeñas barcas fluviales para vendajes, ungüentos, fármacos como planta aromática y como soporte de escritura. El papiro favoreció la proliferación y difusión de la escritura y con ello de la literatura. Se exportó hacia Grecia y Roma y fue el soporte más preciado de la escritura. Puede decirse igualmente que surgió el libro en el sentido moderno del término por lo que se refiere a la copia y distribución de los ejemplares. Se sistematizaron los archivos, aparecieron las bibliotecas y comercialización de ejemplares. No obstante, era un material raro y carísimo, cuya producción fue disminuyendo con el tiempo, sobre todo a partir del tercer número después de Cristo. En época romana era tan cotizado y lujoso que solo algunas personas tenían acceso a él. Por otra parte, la conservación del papiro se requería un cuidado especial. Los rollos se guardaban en recipientes de madera o de arcilla para preservarlos de los insectos y impregnaban el aceite, con lo que adquirían el tono amarillento característico. Sin embargo, la humedad y el calor eran sus enemigos fatales, de ahí su escasa conservación. Otra de las causas de la progresiva desaparición de textos escritos en papiro fue que, debido al deterioro e incluso de la evolución de la escritura que convertía en los antiguos textos en poco legibles, estos se copiaran en pergamino, desaparecieron los primitivos escritos originales en papiro. Con la aparición del pergamino, más consistente en abundante, aunque la laboriosa preparación, también el uso de papiro fue disminuyendo, especialmente a partir del siglo III-IV después de Cristo, con todo lo que se siguió utilizando durante la antigüedad tardía, en la alta edad media, especialmente para documentos, cancillería imperial, pontificia y en las monarquías longobarda, carolingias. El segundo material que se utilizó mucho fue el pergamino. Es la piel de un animal, generalmente ternera, cabra, oveja o carnero, tratada de forma especial para conseguir este soporte de escritura. Alguna vez se usaban otros animales, pero de forma excepcional, como el antílope, con el que se fabricó el códice bíblico conocido como Codex Sinaiticus. El pergamino se obtuvo a partir de dermis de la piel del animal. Esta se dejaba en remojo en agua durante un prolongado periodo de tiempo. Después se le daba una lanchada de cal para eliminar la epidermis, evitar que se pudriera y facilitar la eliminación del vello. Se hacía a continuación, finalmente se raspaba el tejido subcutáneo hasta el punto del procedimiento era idéntico como similar tanto al proceso de curtir cuero como de fabricación de pergamino. El nombre de Pérgamo, viene de la ciudad de Asia Menor, fundada de Filotero 238 a.C. Según el autor latino Plinio, el rey Átalo I fundó la biblioteca, que alcanzó el apogeo con el rey Hermos II 1957 y 158 a.C., llegando a tener 200.000 volúmenes. Esta biblioteca competía con la de Alejandría, por lo que seguían tradiciones. El rey egipcio Ptolemy dejó suministrar el papiro a la ciudad de Pérgamo, ante lo cual se desarrolló y perfeccionó en ella fabricación en el soporte de escritura, que terminó en sustituir el papiro. La denominación del pergamino arranca de la expresión membrana pergamena, usada por la primera vez en el edicto Diocleciano de 301 a.C., conocido como Edictum Princeps Banalium. En término pergamum fue usado por San Juan Jerónimo de 330 a 420. En el pergamino fue el soporte excelente a partir de los siglos III, IV, hasta introducir el papel por los árabes
en Europa a finales del siglo 8. Después de la difusión de siguió siendo el material preferido de los códices miniados o eliminados durante mucho tiempo. El último material y soporte de información que se manejó fue el papel. La tradición atribuye el descubrimiento del papel Cixin-Lun, un oficial del emperador chino de la dinastía Han, en el año 105 después de Cristo. Se conservaban cartas de 137 después de Cristo. La invención del papel triunfó definitivamente en China, desplazando a los habituales soportes como el bambú, la seda, la madera o el hueso. Este material se convirtió en un soporte universal de la escritura. Tardó, sin embargo, bastante tiempo en difundirse en Occidente. Al parecer, los árabes le copiaron a partir del 751 después de Cristo, al descubrir entre los prisioneros de guerra una victoria sobre los chinos cerca de Samarcanda, o algunos artesanos de fabricación de papel, pero hasta los siglos X y siglo XI no empiezan realmente a ser usado en Europa, y con todo tardará al desplazar el pergamino. Sin embargo, puede decirse que la difusión de papel su utilización masiva y ha constituido uno de los avances mayores en la historia cultural, comprobable al de la imprenta y estrechamente relacionado. Compañeros, en la segunda sección hablaremos sobre los archivos digitales. La utilización de las nuevas tecnologías, tanto como en la vida cotidiana de las personas como en las instituciones, han revolucionado el acceso al conocimiento y a la información. En situación de los archivos, normalmente los archivos no cuentan con un presupuesto ni infraestructuras adecuadas debido a la importancia dentro de las instituciones. Casi siempre los documentos se encuentran almacenados en dispositivos olvidados llenos de polvo, adquiridos con una imagen que los sitúa como depositorios de papeles inútiles y mazmorras de castigo. El archivo tradicional son los archivos que han desarrollado técnicas y procedimientos adecuadamente estructurados y normalizados de tal manera que permiten una ordenada y adecuada organización de los archivos y de los documentos. Bueno, en el archivo moderno, actualmente los archivos modernos se utilizan en las tecnologías de la información como medios de agilizar los procesos archivísticos, de tal manera que los documentos primeros de valor temporal y permanente los organiza, describe, conserva y los pone al uso del productor del documento y al usuario externo. Todos estos procedimientos están estrechamente ligados a los principios de archivística, de los cuales rigen desde el siglo XIX. Estos son la procedencia y el respeto al orden del origen. Son fundamentales para la práctica archivística, pues con ellos me refiero a los principios que permiten el mantenimiento de la unidad del fondo de archivo, que no es otra cosa que es el conjunto de documentación producida o recibida por personas físicas, jurídicas, organismos o institucionales públicas o privadas en el libre ejercicio y función de competencias. Del soporte de papel al electrónico, indudablemente los documentos ya no se encuentran solo con soporte tradicional, y los medios de difusión y conservación son muy diferentes a la utilización hasta el momento. La erupción del correo electrónico, el documento digital, la firma digital, los soportes electrónicos han provocado cambios en los modos de trabajo y procedimientos en las instituciones. La aparición de estas tecnologías han supuesto un desplazamiento de papel a la utilización de los impulsos electrónicos y de los circuitos integrados. Sin embargo, la utilización del papel aumentó año a año. Fotocopiadoras e impresas se están presentando solo una área de empresas, sino cada de sus dependencias se puede una tecnología más de la información. Los soportes electrónicos, la irrupción del documento electrónico utilizado por los productores documentales en las instituciones han provocado cambios en los trabajos archivísticos, como en los procesos de organización, descripción y valoración de los documentos. No obstante, en la utilización práctica de estos soportes
hay que tener en cuenta que sus peculiaridades características han utilizado la conservación. Los principales soportes electrónicos son el disquete, fiabilidad nula, es fácil de añadir y eliminar la información, capacidad de almacenamiento mínima de 1.5 megabytes o 285 páginas. El tiempo de acceso a la información es lento y puede tener cierto control de seguridad sobre la información guardada, pero no es total. Por esta razón, el disquete es útil solo para conservar un documento a corto plazo, pero no sirve para la conservación permanente. Disco zip, fiabilidad media, capacidad de almacenamiento hasta 250 megabytes o 50.892 pads. El tiempo de acceso es muy lento, por ello sirve para hacer copias de seguridad, pero no para consultar, y hay cierto control de seguridad en el almacenamiento, pues se puede introducir contraseñas. El disco duro, fiabilidad media, capacidad de almacenamiento muy grande, hasta 60 GB o 214.285.71 bits. Tiempo de acceso muy rápido, posibilidad de añadir y eliminar ficheros muy fácilmente, pero se puede controlar a través de la contraseña. Es soporte ideal para cualquier tipo de fichero de documento. Seguiremos con los CD-ROMs. Es una gran fiabilidad para la conservación de la documentación en casos de CDs no modificables, capacidad de almacenamiento muy grande, hasta 650 megabytes, 325 bytes. Es útil para conservar los documentos con textos, con sonidos e imágenes. Tiempo de acceso rápido, son útiles para conservar la información que no sea modificada y consultar usual instrumentos de descripción de archivo. Existen modificables que ofrecen la posibilidad de añadir o borrar, actualizar la información. Los no modificables son útiles para conservar la información definitiva. Sale la versión DVD, gran fiabilidad, capacidad de almacenamiento muy grande, 650.000 megabytes, 320.5 bits. De documentos hipermediáticos, tiempo de acceso muy rápido, permite controlar la posibilidad y añadir, modificar y eliminar. Es útil para conservar ficheros de texto, sonidos e imágenes. Estos soportes tecnológicos han supuesto una revolución en el mundo de los archivos, y es por ello dos razones. Por una parte, su generalización como soporte documental, y ha supuesto los archiveros en un esfuerzo por aplicar por principios y organización de estos nuevos soportes. Después siguen los hardware y los software. No podemos dejar de mencionar estos momentos característicos particulares de las computadoras y los programas existentes que permiten a los archivos. Compañeritos, por último, nuestras conclusiones de los soportes de información que vimos en esta redacción son muy importantes, más que nada para preservar lo que ha hecho la humanidad, y más que nada son principios de la archivionomía y archivística, bibliocronomía y soportes de información también. Bueno, les comento. En mi conclusión, no existe el soporte electrónico que nos permita deshacernos del soporte tradicional en forma definitiva. Las nuevas tecnologías nos han brindado la posibilidad de automatizar los procesos archivísticos y la definición de los archivos. Sirven como soportes de conservación, más no de sustitución de documentos. Las nuevas tecnologías de la información debemos verlas como aquella herramienta que facilita nuestro quehacer laboral, profesional y académico. El proceso de clasificación y de ordenación para los documentos en soporte de informáticos deben ser el mismo para los documentos de soporte tradicional. La estructura jerárquica y lógica del cuadro de clasificación para clasificar un fondo, sus secciones y sus series pueden ser ejecutadas de la misma manera en los soportes electrónicos, gracias a que se pueden crear carpetas y subcarpetas. Es necesario también normalizar
la creación de los documentos en soporte electrónico. Se hace necesaria e importante su denominación y clasificación para su posterior recuperación y asegurar su rápida y oportuna localización con la facilidad por cualquier usuario. Uno de los problemas más graves de este punto de vista archivístico de los documentos electrónicos es la dificultad en garantizar la autenticidad y fiabilidad del contenido, debido a que pueden ser copiada y modificada con facilidad, razón por la cual no podemos deshacernos del soporte tradicional. La conservación permanente de los documentos, los documentos electrónicos es un problema debido a la durabilidad física de los soportes y otras a la obsolescencia tecnológica del software y del hardware. Por consiguiente, el soporte tradicional sigue siendo el más importante. Debemos reformular las cuestiones teóricas de la archivística frente a las nuevas tecnologías de la información, conocer parte de los archiveros, las ventajas de los nuevos soportes, de las nuevas herramientas para el tratamiento de los documentos y procesos de los principios archivísticos de la administración de los archivos. Finalmente quiero dejarles en la siguiente reflexión. Tenemos que ser más precisamente poder atender la modalidad tradicional y la modalidad actual, ya que estos archivos nos van a depender de tener ciertos resguardos al ciclo de vida. Bueno, compañeros, pues muchísimas gracias antemano por atender y ver y visualizar, y espero sus comentarios en el link que les voy a dar, para que si por favor ustedes me puedan apoyar un poco más sobre los soportes de información o otros links que me pudieran dar para visualizar, con mucho gusto se los agradecería. Bueno, compañeros, esto es todo y que tengan bonito inicio de semana. Saludos.